El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 16. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo y a la vez hacemos una solemne confesión de fe en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Ante todo, es una fiesta de los católicos, la fiesta universal. Estos dos pilares de la Iglesia que celebramos hoy, pues tienen un gran significativo y son muy significativos en la Iglesia. Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el hombre elegido por Cristo para ser la roca de la Iglesia. El Evangelio que hemos escuchado hoy nos indica eso. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aceptó con humildad su misión hasta el final, hasta su muerte como mártir. Su tumba en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Ahí acuden millones de personas, peregrinos, que llegan de todas partes del mundo a venerar, a visitarle. Por otro lado, San Pablo, el perseguidor de los cristianos, que se convirtió en apóstol de los gentiles, es un modelo de un personaje ardoroso, evangelizador para todos los católicos, porque después de encontrarse con Jesús en su camino a Damasco, se entregó sin reserva a anunciar el Evangelio, a costa de que lo persiguieron los mismos conciudadanos al grupo que él pertenecía, pues lo persiguieron por traidor y sufrió también cárceles, azotes, pero también dio testimonio del Evangelio en el mundo. A estos dos personajes celebramos hoy. Y yo quiero que el Evangelio lo meditemos así, nada más sacando algunas ideas, porque nos habla de 3 puntos. Lo primero es la opinión de la gente con respecto a Jesús. Jesús que hace una pregunta, entonces vemos cómo la gente opina sobre Jesús. Dicen que es Elías, es Juan Bautista, alguno de los profetas que ha resucitado, o Jeremías, dicen. En segundo lugar, tenemos la opinión de Pedro sobre Jesús, que es diríamos, y así se ha visto, como la respuesta de Pedro es como la primera profesión de fe en Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el Salvador. Eso quiere decir Mesías. Y tercero, la respuesta de Jesús a Pedro.
que esta respuesta pues también que es alentadora, eso que has dicho no te lo ha revelado la carne, sino el Espíritu. Estos 3 puntos son los que quiero que meditemos brevemente. Primero, pues la opinión de la gente respecto a Jesús. Jesús hace una pregunta respecto a lo que la gente piensa de él y las respuestas son variadas. Ya lo dije, Juan Bautista, Elías, Jeremías son un profeta que ha resucitado, que ha vuelto a la vida. Nadie acierta, por cierto. Hoy también es grande la variedad de la opinión de la gente respecto a Jesús, porque todos nosotros les hemos dado un concepto a la gente diferente. Por nuestra conducta, el comportamiento nuestro indica un concepto que les damos a la gente, quién es Jesús. Y bien contradictorio, pues porque lo que decimos creer no lo aplicamos a la vida y la gente se queda más por lo que hacemos que por lo que predicamos. Y la opinión de Pedro respecto a Jesús es esta respuesta, pero una respuesta contundente. Pedro se convierte en el portavoz de los discípulos, de los demás apóstoles, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Una respuesta que podríamos decir que no es tan nueva, pero que se manifiesta. Los discípulos habían dicho lo mismo anteriormente. En el Evangelio de San Juan, Marta hace la misma profesión de fe. Significa que en Jesús se realizan las profecías del Antiguo Testamento. Se había dado ya una respuesta de quién era Jesús, el Mesías. Y es como la consolidación ya de la respuesta que tenían algunos a voces, pero en voces suaves. Ahora es una voz que sale gritando: es el Mesías. Luego tenemos también la respuesta y aquí vamos a poner bastante atención, la respuesta de Jesús a Pedro. Porque el Evangelio de hoy no nos dice cierto aspecto de la respuesta, que lo que continúa después. Es una respuesta larga porque hay un aspecto interesante ahí. Cuando Jesús le da la respuesta a Pedro, después de este discurso, el mismo Jesús le va a dar una respuesta bastante fuerte a Pedro. Todos en algún momento quizás ya nos hemos encontrado con aquella respuesta que Jesús le dio a Pedro, que no fue tan agradable. Cuando Jesús le dice que va a Jerusalén y que tiene que sufrir mucho, y Pedro le dice: no, eso no te puede pasar a ti. Jesús se lo lleva aparte y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Pero veamos esta respuesta de Jesús, la primera parte. Bienaventurado tú, Pedro. O sea, la proclamación que has hecho tú, eso no te lo ha revelado la carne, te lo ha revelado mi Padre. Aquí también la respuesta de Jesús hacia Pedro es reconocer, ya es confirmar lo que a voces se está diciendo, y Jesús realmente está reafirmando eso, como queriendo decir: has acertado, así es, yo soy el Mesías, el enviado, el ungido. Solo que, como queriendo decir, ya se los he dicho antes, ya lo he proclamado anteriormente. Y de hecho Jesús ya había alabado al Padre por haber revelado al Hijo las cosas a los pequeños. En una oración, cuando Jesús dice: te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Ya había hecho la misma proclamación de felicidad a los discípulos, porque estaban viendo y oyendo cosas que antes nadie conocía. También cuando les dijo: dichosos ustedes que ven lo que muchos desearon ver y no vieron, que oyen lo que muchos desearon oír
y no oyeron. Estos tres puntos son los que nos presenta el Evangelio de hoy en esta solemnidad de Pedro y San Pablo. Para algunos quizás algún detalle, quizás me quiero detener una cosita más. ¿Qué significa Pedro? Es decir, la palabra Pedro es piedra. Pedro debe ser piedra. Esto es, debe ser fundamento firme para la iglesia, para poder resistir contra las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús, San Mateo anima a las comunidades perseguidas de aquel entonces, era Siria y Palestina. A pesar de ser débiles y perseguidas, las comunidades tienen un fundamento firme. O sea, se han aferrado tanto a Jesús, a la palabra de Jesús. Por eso es que son piedra. La piedra como fundamento de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo en el exilio. Y nosotros tenemos que, hoy estos días se nos ha invitado a que pongamos la confianza en el Señor, pues quien pone la confianza en el Señor se parece a aquel hombre que edificó su casa sobre piedra. Vino la creciente y nada le pasó, se mantuvo firme. Eso es una invitación a que nosotros mantengamos firmes en el Señor. Así que al celebrar a estos dos grandes testigos del Evangelio, también nosotros recordemos que somos testigos del Evangelio y que debemos de testimoniar a Jesucristo. Y pues si nos toca correr la misma suerte de Pedro con el martirio, o San Pablo, los tormentos, pues que todo sea para honra y gloria del Señor. Que el mismo Señor le bendiga a todos.